Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. No. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ahora se me oye. Bueno, muchas gracias sobre todo por estar aquí, por acompañarnos. Estoy un poco abrumado, la verdad. Para mí es un honor, para mí es una alegría poder estar aquí en un sitio tan especial como es el Museo del Prado, tan especial en general y tan especial para mí, ¿no? Es un sitio que yo llevo, al que yo llevo acudiendo desde hace ya mucho tiempo, y además participar en los actos del Bicentenario es para mí pues una gran alegría. Yo quería empezar agradeciendo pues a las personas que han hecho posible que yo esté aquí hoy. En primer lugar a Ana Moreno, que está por aquí, no sé por dónde, hemos estado hablando antes, a Paloma Málaga y sobre todo a Pepa Zaragoza, que está por aquí, que es nuestra Baltasara y la verdadera artífice de que yo esté hoy aquí, ¿no? Nos conocimos gracias a la Baltasara, gracias a los actores del Siglo de Oro, y bueno, desde entonces ha sido una relación estupenda. La protagonista es ella, nosotros, o yo por lo menos, estoy aquí un poco de sobresaliente para ubicar un poco el contexto, porque lo importante sería venir a ver a Pepa y a la Baltasara la semana que viene, así que yo les animo a que lo hagan. También, hoy que venimos a hablar de actores y Inma sobre todo va a hablar de actrices, yo también si tengo tiempo, pero coincide el Bicentenario del Museo del Prado y coincide también que hablamos hoy de actores y actrices en el momento en que nos enteramos de que Asunción Balaguer ha muerto también, ¿no? Entonces, bueno, es un recuerdo por lo menos, aunque sea testimonial desde aquí. Yo venía pensando en el camino muchas cosas, y entre ellas veo aquí en la sala algunos de mis estudiantes también, que ya saben que a mí me gusta ponerles en aprietos de vez en cuando. Entonces venía pensando preguntar al público, estamos en el Siglo de Oro, ¿verdad? O hablando del Siglo de Oro, y yo pensaba, si les preguntara a ustedes por algún dramaturgo del Siglo de Oro, pues seguro que ustedes me podrían dar el nombre de unos cuantos, ¿verdad? O incluso si yo les preguntara por títulos de obras de teatro importantes en el Siglo de Oro, pues tenemos miles. Seguro que una docena pues serían capaces al menos de decirnos, ¿no? Fíjense que incluso si yo les preguntara por espacios teatrales del Siglo de Oro, seguro que, aunque ahora no a lo mejor no les venga a la cabeza, pero seguro que yo les hablo del Corral de la Cruz y del Corral del Príncipe y les suena, sobre todo el Corral del Príncipe, porque es nuestro teatro español, que todavía existe en el mismo lugar en el que se fundó en el año 1583. Ahora, ¿qué pasaría si yo les preguntara por el nombre de algún actor o alguna actriz del Siglo de Oro? Pues probablemente que tuvieran problemas, ¿verdad?, a la hora de pensar en alguno. Y la cuestión no es esa, la cuestión es si alguna vez se han planteado esa pregunta. Es decir, si alguna vez han pensado que para levantar todas aquellas obras que se pusieron durante prácticamente 200 años, en el momento más, digamos, glorioso de la historia de España, si verdaderamente nos hemos planteado que hicieron falta pues un número igualmente grande de personas que se encargaran de interpretar aquellos papeles. La cuestión es que quizá ustedes ni siquiera tengan la culpa de ello, digo, de no hacerse la pregunta. La culpa a lo mejor la tenemos nosotros. Digo los historiadores de la literatura, porque lo que hemos hecho habitualmente, yo me considero un poquito menos culpable, porque yo desde hace 15 años me he interesado, desde que hice mi tesis doctoral, me he interesado por el mundo de los actores en el Siglo de Oro, y bueno, he ido y venido, pero nunca los he abandonado, ¿no? Entonces digo que la culpa la tenemos nosotros, quizá porque nos hemos preocupado más de los dramaturgos, de aquellos que han tenido, digamos, una consideración más vinculada con lo culto, ¿no?, con la cultura, ¿no?, dramaturgos, las obras, incluso los personajes de algunas de estas comedias, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si les dijera que algunos de esos actores han sido muy importantes, digo, desde el punto de vista teatral en la historia de la literatura española? No sé, el caso de Lope de Rueda. Lope de Rueda seguro que les suena, seguro que lo conocen. Bueno, Lope de Rueda empieza su actividad siendo actor. Y luego, a partir de ahí, muy probablemente, pues se hace autor de comedias, que así se llamaban a los directores en la época, y luego el paso normal era pues convertirse en dramaturgo, es decir, era lo que se llamaba un hombre de teatro total. Él gestionaba básicamente todo el espectáculo. ¿Qué me dirían, además, si yo les dijera que uno de nuestros mitos culturales más importante, un mito universal en el que se fijan
pues no sé, Molière, Mozart, Pushkin, no sé, los hermanos Álvarez Quintero, Valle Inclán, etcétera, pues muy probablemente podamos decir que ha sido también obra de un actor. Al mito al que me estoy refiriendo, obviamente, es al mito de Don Juan. Es decir, el burlador de Sevilla, obra fundacional del mito de Don Juan, que habitualmente hemos venido aceptando como de autoría de Tirso de Molina, pues desde hace 15 años aproximadamente se ha empezado a cuestionar esa circunstancia. No solo se ha empezado a cuestionar, sino que cada vez más, gracias a los estudios que llevamos a cabo ahora con programas informáticos, la estilometría que se llama, pues estamos casi, digo casi porque no sé si alguna vez alguien, yo no seguro, pero alguna vez alguien se atreverá a decir que la obra no es de Tirso de Molina. Estamos, digo, casi a punto de poder decir que es de un actor, que es Andrés de Claramonte. ¿Habían oído hablar alguna vez de Andrés de Claramonte? Pues muy probablemente. No solo a Andrés de Claramonte se le adjudica casi la paternidad del burlador de Sevilla, sino también de otra obra importantísima que es La Estrella de Sevilla, una de las obras que siempre estamos ahí dudando sobre la autoría de Lope de Vega y que es una obra también fundamental, muy, muy importante en la historia de nuestro teatro clásico. Velázquez, ese era un poco el contexto en el que yo quería enmarcar estando aquí, ¿verdad?, en el Museo del Prado, esta charla, ¿no? Velázquez nace en el año 1599 y en el año 1599 en España tenemos constatada la actividad de 27 autores de comedias. Autores de comedias, así me referiré normalmente a ellos, son los directores de compañía. Pero es que cuando Velázquez muere en el año 1660, el número de autores, directores de compañía que están activos es más del doble, son 66. Es decir, que la actividad teatral, como ven, es un negocio muy boyante y es un negocio que, en fin, que ya no decaerá pues hasta probablemente principios del siglo XVIII. La actividad teatral en Sevilla, cuando nace Velázquez, es muy importante. Allí hay dramaturgos como Juan de la Cueva y ahí en el año 1574 es donde se proyecta probablemente el que es nuestro primer teatro, digamos, construido ex profeso. Es decir, un pequeño tabladito de madera, en fin, con un lugar bastante acotado. Tenemos la noticia, 18 de mayo del año 1574. Pero es que un año después, en 1575, ya funciona el Corral de Doña Elvira en Sevilla y unas décadas después, en 1626 se inaugura el de la Montería, que es uno de los teatros más importantes de la península ibérica durante todo el barroco, ¿no? Es decir, que Velázquez nace en un contexto en el que el teatro es muy potente, en el que la actividad teatral es muy potente, en una ciudad además que era verdaderamente la más importante hasta probablemente la década de 1610 en la península ibérica, o por lo menos en el territorio que hoy denominaríamos España, ¿no? Hace casi un siglo Emilio Cotarelo pues se planteó alguna de estas preguntas que les he hecho yo. La primera era que, en fin, si tenemos una cantidad tan importante de textos dramáticos, ¿dónde estaban los actores? Porque para montarlos se necesitaban actores. Es decir, prácticamente una perogrullada. Para montar este número de comedias se necesita un número prácticamente idéntico de intérpretes. ¿Pero qué sabíamos de ello? Muy poco, muy poco. Lo que hemos ido o lo que íbamos conociendo de ellos era casi anécdotas, y siempre anécdotas desde un punto de vista, digamos, peyorativo, negativo. Es decir, aquello que nos interesa siempre, el lado, digamos, menos culto, el lado más vinculado con las cuestiones morales, las cuestiones de la vida privada de los actores, etcétera. Es a partir de los años 80 del siglo XX cuando se empiezan a hacer estudios un poco más serios sobre los actores. Es decir, empezamos a buscar en archivos, donde tenemos probablemente el volumen de documentación más importante, al menos de todo Occidente. Digo en cuanto a actividad teatral, práctica teatral. Yo diría que de todo el mundo, no lo sé, pero de Occidente seguro. Y a partir de mediados de la década de los 90, en un proyecto de investigación en el que yo tuve el gusto de colaborar, dirigido por la profesora Teresa Ferrer, de la Universidad de Valencia, se hace pues el estudio, como les digo, más importante sobre el mundo del actor del siglo de oro que se ha hecho hasta la fecha, el Diccionario Biográfico de Actores del Teatro Clásico Español. Cuando terminamos el trabajo en el año 2008 e intentamos publicarlo de manera, digamos, tradicional, en papel, toda la información que habíamos recopilado, al ponerla en un documento, digamos, de procesador de texto, nos daba un volumen de trabajo de 25 tomos de 450 páginas cada uno. Es decir, inviable. Publicarlo en papel resultó inviable. Tuvimos en aquel momento, hace ya una década, el único soporte que aguantaba esta cantidad de información era un soporte DVD.
Así es como lo terminamos publicando. Y no están agotadas todas las fuentes. En un número importante de las fuentes que nosotros manejamos fueron fuentes secundarias. ¿Qué significa? Obras que tratan obras críticas, me refiero, que tratan de documentación. Es decir, el trabajo de archivo, mucho del trabajo de archivo está todavía por hacer, ¿no? En el periodo que cubre ese diccionario biográfico, más o menos 1540, 1730, un poco menos de un siglo aproximadamente, nosotros llegamos a constatar la actividad de más de 6.000 profesionales de la interpretación, 6.122 para ser exactos, que son muchos, ¿no? ¿Qué ha pasado, por lo tanto, para que hasta los años 80 del siglo XX no se les haya prestado la atención necesaria? Por lo que les he dicho antes, probablemente que a los historiadores de la literatura, a los historiadores del teatro, pues nos ha interesado poco la actividad de ellos. ¿Por qué? Porque al final ellos han sido siempre los elementos, digamos, coyunturales. Es decir, el teatro tiene que continuar, tiene que haber algo que se mantenga, que es el texto, y ese texto lo componen pues elementos, digamos, culturalmente, figuras culturalmente reseñables, ¿no? Cuando han pasado la historia, forman parte del canon, pero aquellos que son necesarios para la interpretación de los papeles, pues tienen que ser contingentes, porque en fin, estos textos se siguen representando 300 años después, ¿no? Sin embargo, esto no significa que en la época no se les diera relevancia. Bueno, fíjense si se les dio relevancia, que sabemos que hay dramaturgos que piensan en actores y actrices determinadas a la hora de, en fin, de proyectar, de delinear un personaje. Un caso a mí que me parece llamativo es el de Lope de Vega. Lope de Vega y la actriz Jerónima de Burgos. Nada más y nada menos que Lope de Vega construye el personaje de Nise en La Dama Boba, es decir, una obra para nada menor, como ustedes saben, pues pensando en ella, pensando en Jerónima de Burgos, que como les contaré un poco más adelante, en ese momento era su amante. Entonces lo que hacía Lope para normalmente tener contentas a sus amantes, que normalmente eran primeras damas de las compañías, era escribir papeles para ellas. El personaje de Cosme Pérez le tienen aquí en un par de detalles. El personaje es Juan Rana, el actor Cosme Pérez. Pues casi 70 piezas le componen expresamente pensando en él. Algunos de los dramaturgos más importantes de la época, pues Pedro Calderón de la Barca, por ejemplo, Agustín Moreto, el Lope de Vega del teatro menor, Luis Quiñones de Benavente. Es decir, que la impronta que dejan ellos en los dramaturgos es muy importante, tan importante para el éxito de las obras como algunas veces para el fracaso. Hablando de Jerónima de Burgos, como les he dicho antes, eso es lo que piensa Tirso de Molina de ella. Cuando la compañía en la que ella trabajaba, la de su marido, decide que ella se encargue de interpretar pues el papel principal en una obra tampoco menor, Don Gil de las Calzas Verdes, una de las obras más divertidas, creo yo, de todo nuestro canon de teatro clásico español. Y entonces, ¿qué debió de pasar leyendo las palabras de Tirso? Que la obra no debió de tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque Jerónima de Burgos ya no daba el perfil que necesitaba el personaje. Dice Tirso de Molina: ¿quién ha de sufrir, por extremado que sea, ver que habiéndose su dueño desvelado en pintar una dama hermosa, muchacha y con gallardo talle, que vestida de hombre, persuada y enamore la más melindrosa dama de la corte, salga a hacer esta figura una del infierno? Con más carnes que antruejo, más años que un solar de la montaña y más arrugas que una carga de repollos. Y que se enamore la otra y le diga: ¡ay, qué don Gilito de perlas! Es un brinco, un dix, un juguete de amor. Es decir, ya ella, Jerónima de Burgos, ya no daba el perfil de este personaje que se tenía que travestir, y recurso muy habitual en el teatro del siglo de oro, y como aparecía vestida de hombre, pues enamoraba pues tanto a las mujeres pues como a los hombres, porque intuían que algo raro pasaba ahí, ¿no? A la altura de 1599, una vez más, el año en el que nace Velázquez, la fórmula de la comedia nueva ya está prácticamente asentada, ¿no? Plenamente afianzada. Es decir, ¿qué implica eso? Pues que las características fundamentales ya serán prácticamente inamovibles. Producción dramática masiva. Piensen que en Madrid se calcula que aproximadamente cada 3 o 4 días se estrenaba una obra nueva. Piensen que hay ya 2 espacios teatrales, me refiero a Madrid, que ya han sido construidos expresamente, el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe. Y piensen que la profesionalización del oficio de actor es ya un hecho.
¿Quiénes son los que ayudan a que esa profesionalización se lleve a cabo? Los propios cómicos. En este caso, los cómicos que llevaban la delantera a los cómicos españoles, que eran los italianos. La historia del teatro clásico español, sin la referencia de lo italiano en general, pues hubiera sido muy, muy distinta. Y entre ellos yo destacaría a Alberto Naselli. ¿Les suena Alberto Naselli? Alias Zanganassa. Ese era el nombre de su personaje. Alberto Naselli llega con sus cómicos del arte de Italia y lo que hace es darse cuenta que aquí en España no hay los medios adecuados para llevar a cabo, para desarrollar su profesión. ¿Y qué es lo que hace? Pues para empezar, estipular cómo tienen que ser los contratos para trabajar con los actores. A lo largo de la charla, en el tiempo que me dé, pues como verán, lo que me interesa es un poco quitar también, romper algunas lanzas o romper algunos lanzas a favor de ellos, claro, o romper algunos mitos. Ese mito de que, bueno, eran unos bohemios, bueno, no se preparaban, eran sobre todo amateurs. No, mentira, eran muy profesionales, como van a ver. Alberto Naselli, como les digo, ya estipula qué derechos tienen, que estipula por contrato, qué obligaciones tienen, cuáles van a ser sus sueldos, a cada uno de los miembros qué papeles va a interpretar, por ejemplo. Por ejemplo, consigue una licencia nada más y nada menos que de Felipe II para que permita a su compañía representar no solo los domingos y festivos, sino más días de la semana. Consigue una licencia del propio rey para que permita que las actrices que vienen en su compañía actúen también. Fíjense qué modernos, estamos a finales del siglo XVI. Por lo tanto, es una persona que ya conoce que para que el teatro, la práctica escénica tenga calidad, tiene que haber también unos derechos. Es el que se encarga de llevar la renovación necesaria en el corral de la Pacheca. Es decir, antes de que esos corrales que yo les he dicho que se construyen de nueva planta se construyeran, hay una serie de edificios privados que hay que acondicionar. Es Alberto Naselli quien se da cuenta de eso. Es el que proporciona el empujón económico necesario para que se construya nuestro famoso Corral del Príncipe en el año 1583. En el año 1599, el del nacimiento de Velázquez, Lope de Vega participa en las celebraciones que se están llevando a cabo por las bodas de Felipe II y Margarita de Austria. Y entre esas celebraciones hay como una especie de desfile, una especie de carnaval. ¿De qué se disfraza Lope de Vega? De botarga, de actor, de uno de estos personajes prototípicos, en este caso de los cómicos italianos, de la comedia del arte italiana. Una compañía italiana también, y Confidenti. Los confidentes fueron los responsables de que al final esta medida de que yo les he comentado de Alberto Naselli, pues para que se levantara la prohibición de las mujeres, pues se lleve a efecto en el año 1586, ¿no? ¿Qué significó esto? Pues significó que los cómicos españoles muy poco después pues pidieron lo mismo, pidieron los mismos privilegios, ¿no? Es decir, estamos en un momento, como ven, pues muy importante, finales del siglo XVI, de conformación del teatro clásico, y un momento en el que, como les mencionaba antes, actores como Lope de Rueda pues eran hombres de teatro total, eran actores, dramaturgos, empresarios teatrales. De hecho, a la altura de las 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, Cervantes se acuerda de Lope de Rueda. Es decir, en el prólogo dice, yo recuerdo, estoy parafraseando, claro, yo recuerdo haber visto de niño representar a Lope de Rueda, ¿verdad? Y aquello sí que era teatro, decía. Aquello en comparación con su tiempo, donde quien tenía la batuta, la vara de la práctica escénica era Lope de Vega. Entonces dice, aquello con 2 cositas, un tablado, una manta, etcétera, aquello sí que era teatro. Y entonces nos da ciertas pautas. ¿Y qué hacía Lope de Rueda? Pues interpretaba ciertos personajes. Entre ellos dice, yo lo recuerdo representando el papel de la negra, dice. Es decir, que a mediados del siglo XVI todavía las mujeres no podían participar en la práctica escénica. Ese cambio lo llevan a cabo los cómicos italianos, ¿no? Se levanta finalmente, año 1586, pero con ciertas medidas preventivas. Una, que las mujeres, les cito textualmente, no pudiesen representar sino en hábito y vestido de mujer y no de hombre. Es decir, todo lo contrario a lo que les he dicho que planteaba Tirso de Molina en el Don Gil de las Calzas Verdes, que era un caso de travestismo. ¿Para crear qué? Pues el deleite del público, que les gustaba mucho ver a las mujeres, a las actrices vestidas de hombre, con ropa ajustada, ropa ceñida, etcétera, ¿no? Y además dice que tampoco pueda representar ningún muchacho vestido como mujer. Es decir, esa era una de las claves, que cada uno, el decoro, cada uno de acuerdo, ¿verdad?, a su género. Otra de las claves,
que las mujeres que participaran en las compañías estuvieran vinculadas con una figura masculina, digamos, ¿no? Es decir, o bien el marido, o bien el padre, o bien el hermano. De ahí que se forma, pues las grandes estirpes actorales que llegan hasta nuestros días. Esta es la famosa endogamia del oficio de cómicos, del oficio de actores. Al final se terminan casando, ¿verdad?, hijos de una estirpe con hijas de otra, y al final pues esas familias pues se hacen muy famosas en el Siglo de Oro. Los García de Prado, por ejemplo, los Escamilla, los Romero, los Morales Medrano, etcétera, ¿no? ¿Qué implica que en el año 1586 se dé ya licencia para que representen? Pues implica que lo habían estado haciendo antes. Esto será habitual también, ¿no?, en el mundo del actor en esta época, digo, de la profesionalización. Es decir, que habrá unas normas, pero ¿para qué están las normas? Para saltárnoslas. Entonces, eso es lo que irán haciendo, ¿no? Es decir, se les impondrá, pero al final el teatro termina escapándose por cualquier costura, ¿no? Más o menos, ¿cuánta gente conformaba una compañía en el momento en el que Velázquez nace? Pues aproximadamente entre 16 y 20 personas. Eso es lo que calculamos. Bueno, aquí tenemos una recreación del Corral del Príncipe, que les he estado comentando antes, para ubicarnos. 16-20 personas, pero la que verdaderamente ha pasado a la historia es la categorización, la taxonomía, que tenemos que tomar con mucho cuidado, que lleva a cabo en el año 1604 Agustín de Rojas Villandrando, en su famosísimo Viaje entretenido. Entonces allí explicando un poco, él que era actor también, pero bueno, que no debía haber tenido mucho éxito, pues lo que hace es hablar de la profesión en un viaje recorriendo España. No les voy a leer todo el cuadro, pero bueno, ahí tienen un poco cuál es la categoría. De la compañía más pequeña, que es el Bululú, y el Bululú es la compañía más pequeña porque es una persona sola, hasta lo que se llama compañía. Dice 16 representantes, esto es lo que dice él, 16 representantes y un cobrador. Y entre medias, pues ya ven los ñaque, que son 2, gangarilla, gambaleo, garnacha, bojiganga, farándula, y luego, bueno, ya ven que variedades tipológicas. Lo que me interesa es que ven en el Bululú el repertorio, una comedia y alguna loa. Y de ahí, fíjense la compañía, 50 comedias. Ya van a ver, les voy a dar datos un poco después, que esas 50 comedias de repertorio se quedan pocas, se quedan cortas, son pocas, ¿no?, para algunos datos que tenemos. Es decir, ¿qué implicaba tener 50 comedias de repertorio? Que en cualquier momento ellos podían, en caso de ser requeridos, representar una de ellas. ¿De qué dependía? De quién les contratara. Se les presentaba el repertorio y elegían de las 50, yo quiero para las fiestas que sean, ¿verdad?, en pueblo, en fin, fiestas patronales, etcétera, pues esta y esta. Y se les daba un tiempo, y en ese tiempo pues tenían que ser capaces de preparar la representación. Esta es un poco la estructura de una compañía de cómicos al comienzo del siglo XVII. Bueno, ya no variará durante todo el siglo XVII. En fin, es un esquema prototípico. No siempre se cumple, pero ya ven que el cabeza visible es el autor de comedias, como les he dicho, que es el director, y luego hay una categorización, primera dama, segunda dama. Normalmente ellas pues tenían, en fin, cierta preeminencia dentro de la compañía. Luego estaban ellos, ya ven que hay tercer galán, y luego están los graciosos, la famosa figura del donaire, hacía de gracioso en la comedia y luego era el protagonista de las piezas breves, que en ocasiones eran tan importantes o más que la pieza grande, ¿no? Y luego el primer barba, el segundo barba y luego el vejete, es decir, los senex, diríamos, ¿no?, los personajes maduros, adultos, unos serios, los barbas, y otros cómicos, los vejetes. Y luego ya, pues digamos, los que participan, pero que normalmente pues tienen menos presencia, digo, en los repartos, los músicos, ya a veces se sofistican mucho las compañías, hay arpistas, los apuntadores, era importante la figura del apuntador, porque tienen que tener en cuenta algo que, pues, en lo que tampoco reparamos, no sé porcentualmente, pero la inmensa mayoría de estos actores no saben leer y escribir, especialmente ellas. Son analfabetas. ¿Qué implica? Pues que ese repertorio de las 50 comedias hay que aprenderlo de oído. Hay que aprenderlo con alguien que sí sepa leer y escribir, alguien que les vaya dando la pauta, y así se terminan memorizando, ¿no? ¿Cómo se aprendían los papeles? Por papeles, de ahí viene la expresión, es decir, no se tenían que aprender la obra completa, sino que el apuntador, que era quien sabía leer y escribir, muchas veces el apuntador era el propio autor de comedias. Imaginen a Andrés de Claramonte, que les he mencionado antes, pues ellos lo que hacían era dar a cada uno o extractar a cada uno la parte que se tenía que aprender.
Entonces lo que sabían era la entradilla, y la entradilla, el momento en el que ellos tenían que participar, y lo que se aprendían era básicamente su texto. ¿Qué más diferenciaciones? Bueno, los apuntadores hacían los carteles. Piensen que el negocio es un negocio muy boyante y por lo tanto pues estos carteles ayudaban, pues como hoy día, a atraer al público a que entrara en los corrales. Conservamos 3, 2 y 1 que se ha conservado de manera fragmentaria como, en fin, como una especie de protección, de guardas de un manuscrito que conserva la Biblioteca Nacional. Este es el que mejor conservado está, obviamente. ¿Por qué se han conservado tan pocos? Por la propia naturaleza. Es decir, eran pues eso, básicamente reciclables, de usar y tirar. Este, además, como ven, nos da pues la información de la representación. ¿Qué 2 compañías actúan? La de Vallejo y la de Acacio. Y luego, además, nos dice dónde. En el Corral de Doña Elvira. Estamos en Sevilla. Nos dice el día, el miércoles. Sus famosas fiestas. Nos da incluso el contexto. Y a la hora a la que empieza la representación, a las 2. Tenemos toda la información, como ven ahí. Las compañías normalmente, ¿cómo se estructuraban? Pues de 2 maneras. Y la organización dependía de qué, pues del dinero, del beneficio que obtuvieran, básicamente. Están las compañías que se llaman de ración y representación. ¿Qué significa? Pues significa que había un patrón, es decir, el autor de comedias era, por así decirlo, el jefe de verdad de la compañía. ¿Cuándo se llegaba uno a convertir en autor de comedias de uno de estos grupos? Pues cuando tenía una carrera ya muy dilatada, cuando había ganado mucha fama y sobre todo mucho dinero. ¿Por qué? Porque se trabajara o no se trabajara, se pagaba a los actores. Entonces, ¿eso que implicaba? Pues que los mejores actores iban a querer estar en este tipo de compañías, ¿no? Se pagaba la ración, como ven, más la cantidad fija, es decir, lo que se llamaba el partido. El día que se trabajaba, se cobraba más. El día que no se trabajaba, se tenía un sueldo fijo. Y luego estaban las compañías de partes. ¿Qué diferencia hay? Pues que era prácticamente como una cooperativa. Era como una sociedad colectiva. Sí, había un autor de comedias que era, por así decirlo, el interlocutor entre ellos cuando había problemas y hacia el exterior. Pero normalmente el beneficio pues se repartía desde el primer momento, se sabía cómo se iba a repartir. Como os he dicho, hay una serie de documentación, de contratos, que sabemos muy bien cómo se estipulaban este tipo de beneficios. Y luego tenemos también, no tengo la imagen, tenemos también otra diferencia, dependiendo de la oficialidad de las compañías. Unas eran las que se llamaban compañías de título. ¿Qué significaba? Pues que tenían una especie de licencia. El título lo adjudicaba, lo otorgaba el Consejo de Castilla. Es decir, si uno no tenía título, no podía actuar, por lo menos oficialmente, a menos de una legua de los centros urbanos. Es decir, 5,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿eso qué diferenciaba unas de otras? Pues diferenciaba las compañías de título de las compañías de la legua, que les sonará también, ¿verdad? Es decir, esas compañías que tenían que, pues sobre todo, desarrollar su labor en ámbito urbano. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que aunque la normativa era esa, la normativa no se cumple tampoco. Es más, sabemos que hay autores, directores de compañía, que tienen para las ciudades una compañía de título y para los pueblos tienen una compañía de la legua. Entonces sabemos, por ejemplo, que en el año 1656, no sabemos por qué, probablemente porque no hay compañías en Madrid. Y claro, no se puede dejar a los ciudadanos sin función de teatro. Pues sabemos que se trae de un pueblo de Burgos, de Briviesca, una compañía de la legua, expresamente para que no estén los 2 corrales de comedias vacíos en el mes de octubre de ese año, ¿no? Les decía, ¿por qué es necesario conseguir una licencia? Porque desde el principio la profesión de actor está muy vigilada. Muy vigilada. Las instancias oficiales, los moralistas, los teólogos, etcétera, tienen mucho cuidado. No olviden que el teatro es una escuela de buenas costumbres, en teoría, y por lo tanto los responsables de transmitir esas buenas costumbres son los actores. Les he dicho que tenemos la tradición occidental más importante precisamente gracias a esos moralistas que se encargan de ¿qué? De prestar atención a cada detalle, no solo de cada representación, sino muchos de ellos están obsesionados incluso hasta desde el momento de los ensayos. Es decir, ven con malos ojos que la profesión, pues no sé, por ejemplo, hombres y mujeres pasen tanto tiempo juntos. Eso los moralistas no lo ven bien. Y además pasan tanto tiempo juntos ensayando, ¿y qué implica? Pues que lo tienen que hacer en ropa cómoda.
Y entonces, pues, eso puede crear problemas, digo morales, ¿no? ¿Por qué nunca se termina de prohibir el teatro en España? Porque gracias a la actividad teatral se sustentan los hospitales de beneficencia. Bueno, de beneficencia casi es una redundancia, los hospitales. Es decir, en el momento en el que los moralistas siempre aprietan para que se prohíba la práctica escénica, pues enseguida surgen voces que nos cuentan que de hacerlo pues no habría manera de mantener, de atender a los enfermos, ¿no? Les decía que las normas están para saltárnoslas. ¿Por qué? Porque normalmente las compañías de título tenían que ser 12. Pero por los datos que conservamos gracias y que hemos recopilado gracias a ese diccionario biográfico, sabemos que esto prácticamente casi nunca se da así, ¿no? Es decir, sabemos, por ejemplo, que en el año 1625 tiene la Junta de Reformación que emitir una orden que diga que las compañías, les cito textualmente, de 40 se reduzcan a 12. Es decir, que como ven se había triplicado el número de compañías que oficialmente podían actuar, ¿no? ¿Quién recibía la licencia? El autor. Él se le llamaba así, el autor de título. Y entonces él, con ese título, ¿qué hacía? Conformar la compañía. ¿Cuándo? Entre Cuaresma y Pascua. Ese es el momento en el que se acordaban los detalles. Los contratos solían tener validez por 1 año, hasta Carnaval del año siguiente. Ahí es donde las compañías se disgregaban, o en fin, si estaban de acuerdo, contentas, pues continuaban, si no, pues cambiaban, ¿verdad? Los contratos solían ser bastante detallados, muchísimo. Todo está perfectamente estipulado. Andrés de Claramonte, que les he mencionado antes, pues tiene algunos contratos que son verdaderamente notables en cuanto al detalle, ¿no? Es decir, les pongo ejemplos, no me extiendo mucho, pero les pongo ejemplos, ¿no? Obliga a sus actores a participar en los ensayos con toda puntualidad y cuidado, dice él. O sea, esa idea del amateurismo que les decía antes no casa con la documentación que tenemos. Los ensayos empiezan a las 9 de la mañana. Que usted no viene a las 9 de la mañana a ensayar, tendrá una multa, dice Andrés de Claramonte, 2 reales de multa por no venir a ensayar. Si un actor viene a ensayar, pero a mitad del ensayo se tiene que ir por lo que fuera y alguien tiene que sustituirle, tiene también una multa, la mitad. 1 real de multa, ¿no? ¿Qué se hace con ese dinero? Pues lo que se hace, dice, que es recoger y emplearse en obras benéficas, dice Andrés de Claramonte. Además, dice cómo se tiene que administrar ese dinero y el de los beneficios que vayan obteniendo durante todo el año. Dice que tienen que tener un arca y en ese arca van metiendo el dinero. Y ese arca tiene 2 candados y las 2 llaves la tienen 2 personas diferentes. Y que solo se abrirá esa arca al final del año y que de acuerdo a lo que se haya metido en esa arca, pues así se repartirá de acuerdo a lo que está estipulado en el contrato, ¿no? Que un actor enferma, pues participa en los beneficios de la compañía. Fíjense qué modernos. Esto también es una de las cosas más llamativas en cuanto al oficio de actor, ¿no? Es decir, la solidaridad que desde el principio, por lo menos legalmente, se transmite en la documentación que tenemos, ¿no? Que hay que trasladar a un enfermo que está fuera de Madrid, a Madrid, que es donde reside, se pagan las costas del viaje, ¿no? Por último, ¿qué sucede si a uno de los actores se le ocurre abandonar la compañía a mitad de la temporada? Porque ya saben que el dinero se reparte al final de la misma. Pues que no solo no participa en el reparto, obviamente, sino que nos enteramos que para entrar a formar parte de la compañía se ha tenido que depositar una cantidad en fianza. Entonces, claro, eso lo que hacía era disuadir de esta posibilidad que, como saben, afectaría a toda la compañía, ¿verdad? Lo que han visto antes, la clasificación, ¿verdad? Pues de acuerdo a esa clasificación de galanes, damas, graciosos, etcétera, pues así normalmente se cobraba, ¿no? Les he hablado antes de las compañías de partes, las compañías de ración y representación del partido, y digo para ir agilizando. Y luego, esto es un poco en cuanto a la organización interna de la compañía, pero la compañía tenía también injerencias externas de muy diversa naturaleza. ¿Cuál era la
injerencia externa más habitual? La de los ayuntamientos. Cuando llegaban las fiestas del Corpus, unas de las fiestas probablemente más importantes dentro del calendario anual de los ayuntamientos, lo que se hacía era que los ayuntamientos tenían el derecho de hacer una especie de compañía ad hoc, es decir, para representar los autos sacramentales, lo que se hacía era coger a los mejores actores, a las mejores actrices y hacer una compañía para expresamente digamos, poner en valor las fiestas de una ciudad en concreto. Había como una especie de competición, ¿no?, entre las grandes ciudades, entre Madrid, Sevilla, Valencia, etcétera. ¿Qué implicaba eso? Pues que, hombre, quitar los mejores actores de varias compañías pues traía muchos perjuicios para las compañías. Además, cuando lo que se hacía era tomar una decisión con muchísima calma. Normalmente era a partir de febrero, cuando se empezaba a planificar las celebraciones del Corpus, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que lo que hacen los ayuntamientos, con la imagen, el documento que tienen ahí, es notificar a las compañías que no pueden abandonar la ciudad. Es decir, hasta que no se decida a cuáles de los actores y actrices se va a elegir, hay que mantenerse en la ciudad. Hombre, con el paso del tiempo, viendo los perjuicios, lo que hacen los directores de compañía es intentar abandonar la ciudad cuanto antes, una vez que han terminado las representaciones, que la orden no les cogiera en la ciudad, ¿verdad? Entonces, una vez que se les decía que no abandonaran la ciudad, la siguiente obligación que tenían era presentar un listado de los actores que tenían en su compañía, como este que yo les traigo aquí, que es del año 1673. Entonces ahí se dice qué actores y actrices pertenecen, para que a la hora de tomar la decisión se tome una decisión pues con mucho más razonada, ¿no? Que con esta digamos, esta iniciativa cada vez más habitual de abandonar las ciudades antes de que la normativa se emita, el siguiente paso a lo largo de las décadas es que los ayuntamientos lo que hacen es embargar los bienes a las compañías. Es decir, antes de que usted decida irse, con mucha antelación le quitamos las pertenencias. ¿Cuáles son las pertenencias más importantes de las compañías? Los atos. Es decir, el vestuario sobre todo, el vestuario femenino sobre todo, que normalmente no dependía de las actrices, sino que en muchas ocasiones dependía del director. ¿Qué se hacía con eso? Pues uno no podía ir a representar sin tener sus pertenencias. Les he traído aquí un documento muy interesante en el año 1664 de un autor de comedias, Félix Pascual, al que, bueno, aparentemente ha contravenido esa orden de no abandonar Madrid. ¿Qué es lo que dice el documento? El documento dice que se vaya a su casa a embargar todos los bienes que tiene, y eso efectivamente es lo que hacen varios alguaciles, ir a su casa, pero resulta que este señor, ¿verdad?, Félix Pascual, pues previendo lo que iban a llegar los alguaciles, aparentemente vació la casa. Entonces encontraron básicamente aquello que probablemente no pudo llevarse. Dice, les cito, lo dice el documento: allí requisaron una cama de nogal, guarnecido de bronce con 4 cabeceras, 2 colchones de terliz, una pintura de más de 2 varas, de indio, 2 escaparates de caoba con sus vidrios de cristal, 3 sillas de baqueta colorada, un retrato de Manuela de Bustamante, un retrato de su esposa. Todo eso fue lo que se llevaron. Los alguaciles, sospechando que se lo había llevado a casa de su suegro, fueron a casa de su suegro. Pero hasta ahí llega la historia. No sabemos más. En casa del suegro no debieron encontrar nada, porque el siguiente paso fue ir a buscar al Hospital General de Madrid. Es decir, que probablemente la excusa era que estaba enfermo e ingresado en el hospital. Pero bueno, hasta ahí llega la historia. No sabemos más por el documento. La jornada laboral, como les he dicho, empezaba a las 9 de la mañana y aparentemente, por la información que tenemos, era ardua, era dura, ¿no? Piensen que a las 9 empezaban los ensayos y que las representaciones empezaban a las 2 de la tarde en invierno y a las 4 en verano. ¿Por qué? Porque tenían que terminar con luz de sol, que hubiera luz al salir de los corrales. ¿Eso quién lo marcaba? Los moralistas. Les he dicho antes que el teatro es escuela de buenas costumbres, debería serlo, por lo tanto, muchas personas, esto es lo que pensaban los moralistas, ¿qué podrían querer hacer los espectadores al salir del teatro? Poner en práctica aquello que han visto en el escenario. Y muchas de las cosas que han visto, que eran historias de amor, básicamente, ¿no? Entonces tenían que llegar a casa, hombres
hombres y mujeres, claro, por separado, mientras hubiera luz de día, ¿no? Se queja mucho Agustín de Rojas Villandrando de cómo es la vida de un cómico en la época, dice, lo leo, pero estos representantes, antes que Dios amanece, escribiendo y estudiando desde las 5 a las 9, y de las 9 a las 12 se están ensayando siempre, comen, vanse a la comedia y salen de allí a las 7, y cuando han de descansar los llaman el presidente, los oidores, los alcaldes, los fiscales, los regentes, y a todos van a servir, a cualquier hora que quieren, dice. ¿Qué significa esto? Pues significa que aparte de ensayar y aparte de representar en los corrales públicos, ¿qué era lo que pasaba habitualmente? Pues que a la salida, al finalizar la representación, piensen que son representaciones muy largas, de aproximadamente 4 horas, pues lo que querían los nobles era que fueran a representar esa obra u otra a su casa, al palacio, para lo que se llamaba un particular, una representación privada. De eso es lo que se está quejando Agustín de Rojas Villandrando. Les he dicho antes que los ensayos eran, no voy a leer porque el tiempo se agota, pero es muy interesante porque los moralistas asistían a los ensayos. Estaban tan obsesionados que no querían perder detalle de nada, ¿no? Entonces, en este texto tan largo, que es del padre Pedro Fomperosa y Quintana, ¿de qué se queja? Se queja de lo que les he dicho antes, que ensayan mucho. Fíjense, para atacarlos al final lo que hace es, desde nuestra perspectiva actual, pues ensalzarlos, ¿no? Trabajan mucho, están todo el día ensayando. A él no le importa eso, obviamente. ¿Qué le importa? Pues que están en casa, es decir, en un ámbito privado, íntimo. Y como tienen que trabajar tanto, precisamente lo que les decía antes, pues van ahí medio desnudas, dice, a estos ensayos, como son de cada día, es preciso estar las mujeres como de casa y medio desnudas. Y claro, ahí están todos, mozos, galanes, desahogados, etcétera. Bueno, eso no puede ser bueno, como les decía antes, piensan los moralistas. Y les hablaba antes del repertorio, 50 obras dice que tiene la compañía Agustín de Rojas Villandrando. Nosotros tenemos, bueno, pues les había traído mucha información, pero el récord es la compañía de Pedro de la Rosa, año 1641. Va a un pueblo a la villa de Cuéllar, y ahí dice que se obliga a representar 2 comedias de las 100 que decidan los comisarios que tienen en el repertorio. 100 comedias eran capaces en un breve periodo de tiempo de poner en práctica, de levantar, ¿no? Les decía antes, las relaciones de los actores y los dramaturgos, y les ponía el caso de Jerónima de Burgos. Bueno, para Jerónima de Burgos, Lope de Vega escribe el papel de Nise. Aquí la tienen. A Jerónima, Nise, dama, Jerónima, ahí la tienen, en el manuscrito autógrafo que conservamos en la Biblioteca Nacional. Con Jerónima de Burgos mantiene una relación de prácticamente 10 años. Y en esos 10 años escribe obras, obviamente, para ellas. Fíjense la relación tan cercana que tenían, digo, cómo quería agradar a Jerónima de Burgos, que precisamente el manuscrito autógrafo de la Dama Boba no se lo puede regalar Lope al duque de Sesa, que era el noble para el que trabajaba como secretario. El duque de Sesa quería generalmente los manuscritos de las obras, digamos, más significativas. ¿Y por qué no se lo puede regalar a él? Les cito lo que le dice Lope en una carta, porque la comedia es de Jerónima de Burgos y yo la imprimí por una copia, firmándola de mi nombre. Es decir, que la única copia que Lope había guardado de la Dama Boba se la había regalado a ella, que era su amante, ¿no? ¿Qué significaba esos 10 años de relación, digamos, sentimental entre ambos? Pues mucho beneficio para la compañía que dirigía Pedro de Valdés, que era el marido de ella. Es decir, mientras Lope mantuvo una relación de una década con ella, el marido no solo consiguió muchos beneficios económicos, sino que consiguió de manera, digamos, habitual ser uno de esos, recuerdan, autores de título. Normalmente se le renovaba de manera habitual esa, precisamente por la calidad de la compañía, ¿no? Piensen que Lope, este era un poco el modus operandi de Lope. La relación con Jerónima de Burgos se acaba en 1615. ¿Cómo lo sabemos? Porque a partir de esa fecha más o menos sabemos que empieza a escribir papeles para Lucía de Salcedo, alias La Loca. Y además Lucía de Salcedo pues estaba casada con Hernán Sánchez de Vargas, autor de comedias. Por lo tanto, este era un poco el modus operandi, bueno, en fin,
de Lope. No olvidemos que mantiene una relación sentimental con Micaela de Luján. Micaela de Luján, actriz también, a la que conoce en 1595 y con la que mantiene una relación también bastante dilatada en el tiempo, ¿no? La conoce en el momento en el que ella está casada con otro actor, Diego Díaz de Castro. Con Diego Díaz de Castro, Micaela de Luján tiene 4 hijos, con Lope 5. Entre ellos Sor Marcela de San Félix, la famosa hija que luego entra al convento, ¿verdad?, de las Trinitarias Descalzas, que bueno, que es escritora también, ¿no? La historia de Lope con Micaela de Luján, ¿verdad?, conviviendo con ella en Toledo, en Sevilla, en Madrid, alquila una casa en la calle de Fúcar, ahí muy cerca de la plazuela de Antón Martín, y desde 1598 Lope está casado con doña Juana de Guardo, es decir, que mantiene una relación paralela, compagina la vida, y en fin, ¿no?, en Madrid, en Toledo, otras veces en Madrid, etcétera. En el poquito tiempo que me queda no quiero dejar de mencionarles esa idea de presión social contra los actores, que lo que termina provocando es su unión en una especie de gremio, es decir, en una especie de asociación profesional. Es lo que se llama la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena. Es decir, lo que hacen los actores es, digamos, protegerse entre ellos. Les he dicho que tienen desde muy pronto, muestran una solidaridad muy llamativa entre ellos, y luego lo que hacen es ampararse bajo el paraguas, pues, de una advocación mariana. La Virgen de Nuestra Señora de la Novena tiene una capillita, todavía hoy, en la iglesia de San Sebastián, en pleno centro del barrio de las Letras, del barrio de Representantes, y en 1631 se funda. Y bueno, se funda en 1631 y la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena está activa hasta día de hoy. Tenemos, de hecho, a su presidenta aquí en la sala, a María Ángeles Tejedor, ¿verdad? La Compañía de Nuestra Señora de la Novena lo que hace es, pues, velar porque los cómicos, pues, tengan una serie de derechos, tiene un afán de universalidad. Significa que si uno no está adscrito a la compañía, a la cofradía, en teoría no puede actuar como actor, ¿verdad? Se encarga de que haya una especie también de recaudación para ayudar a los cómicos, pues, que tienen pocos medios, a los enfermos. Incluso dicen que se hagan una pequeña vivienda, dice, una vivienda suficiente para 12 cofrades pobres, allí en la iglesia, 6 hombres y 6 mujeres, los más viejos que hubiere, y a los cuales se ha de dar vestido, comida, médico y botica, y lo demás que precisamente hubieran menester. Es decir, es un Montepío de actores, básicamente la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena. Esta es la firma de Jerónima de Burgos. Y bueno, en un sitio como el Museo del Prado, pues a mí me resultaba difícil no incluir algún material visual. Este es un grabado correspondiente a la llegada de Carlos Estuardo, príncipe de Gales, en 1623, el famoso viaje que hace con 2 lacayos y el duque de Buckingham. Recorren media Europa, ¿verdad?, y se presentan en Madrid sin avisar a nadie. Y llegan a casa del embajador y, en fin, y cuando se entera el rey Felipe IV, pues obviamente los agasaja como merecían, ¿no? ¿A qué viene Carlos Estuardo? A intentar solucionar los problemas políticos que ya duraban mucho entre Inglaterra y España. ¿Cómo? Con un trato matrimonial, ¿no?, entre la hermana del rey y él mismo. Lo interesante es que dentro de esos festejos hay un desfile, como ven ahí, es un desfile que está, lo que tienen al fondo es el Real Alcázar, es decir, por lo que hoy sería más o menos la explanada entre el Palacio Real y la Almudena, y a lo que nosotros nos interesa, bueno, bajo palio va Felipe IV, en fin, va el príncipe de Gales, etcétera. Lo que nos interesa es lo que tienen a su izquierda. No, esto no es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. ¿Ven el tabladito? Pues ahí tenemos el tabladito, y no solo tenemos el tabladito, sino que sabemos, no en ese tablado probablemente, pero quiénes son los autores de comedias que participaron en esos festejos. Morales, Antonio de Prado, Vallejo, los valencianos y Valdés, dice la documentación. Tenemos también al que fue el actor más famoso de todo el siglo de oro español, Cosme Pérez, alias Juan Rana, uno de los pocos retratos que tenemos de un actor de nuestra
nuestro siglo de oro. Cosme Pérez, nacido en 1593, la única auténtica máscara que tenemos en nuestro teatro clásico, que a partir de la década de 1630 pues se convierte, como les digo, prácticamente en el actor más famoso, en el que más cobra, en el actor mejor pagado de todo el siglo XVI y XVII, ¿no? Piensen que para él, les he dicho antes, escriben casi 70 piezas los dramaturgos más importantes de la época, y piensen que llega un momento en el que actor y personaje no se diferencian, digo, por lo menos para el público dejará de llamarlo por su nombre real, Cosme Pérez, para llamarlo por su nombre artístico, Juan Rana. De hecho, incluso se le llama así en documentación oficial. Tanto es así que nadie se atreverá a la muerte de Pérez de interpretar el papel de Juan Rana. Es decir, ha quedado ya, digamos, como vinculado uno con otro. Y lo intentan. ¿Por qué? Porque el personaje tenía mucho éxito. Era un éxito seguro para las compañías de actores, ¿no? Lo intenta Simón Aguado, lo intenta Antonio de Escamilla. Nada, no lo consiguen. A su muerte queda, pues para que nos entendamos, ¿no? Como pasa, no sé, con el personaje de Charlotte a la muerte de Charles Chaplin, o el personaje de Cantinflas a la muerte de Mario Moreno. Nadie se atrevería, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista, digamos, coherente, lógico, sin llegar a la parodia. Aquí lo tienen también, más pequeñito, en una representación palaciega. A partir de la década de 1650, él solo se dedica a representaciones en el Coliseo del Buen Retiro o en representaciones palaciegas. ¿Por qué? Porque llega la reina Mariana de Austria, que se casa con Felipe IV, y la reina Mariana de Austria es muy aficionada al teatro y enseguida tiene una conexión con él. Es decir, enseguida le cobra mucha afición, tanta que se lo llevan de luna de miel al Escorial. Como una especie de bufón, allí lo tienen. Tanta que 2 años después de llegar le concede una pensión vitalicia. Dice, por lo que me hace reír. Y esa pensión vitalicia él se la cede a su hija, Francisca María Pérez. Es interesante porque solo, dice él, con una condición, que no la pueda gozar, la pensión vitalicia, si hubiere de andar en la farsa, dice él. Es decir, que ella no quería la vida de actriz que había tenido él, ¿no? Y luego tenemos a la Calderona, que, bueno, digo tenemos, no sabemos. Este es un cuadro que desde época muy temprana se vincula con la actriz María Calderón, amante de Felipe IV, madre de don Juan José de Austria, y que, bueno, es un cuadro que se conserva en el convento de las Descalzas, aquí en Madrid también, y que lo que sabemos de ella, o digo del cuadro, es que lo que aparenta es ser una representación de la vanidad, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente se vincula con esta actriz, que me sirve para unir con la charla de Inma, ¿no? Porque la actriz, ahí entra ya en juego la leyenda y la historia. La actriz se dice en documentación de la época, acabó sus días miserablemente, que eso también es algo muy habitual en el mundo del actor en la época, ¿no? Es decir, yo les he hablado un poco de las galas, pero también está la parte negativa. Es decir, ¿cuál es la parte negativa? Que según va avanzando el siglo XVII, la crisis económica acuciante, sobre todo en festejos cortesanos, pues impide que se les pague. Muchas veces trabajan, el espectáculo debe continuar, pero ellos son los mayores perjudicados. Tenemos mucha información sobre peticiones, ¿no? de actores, primeros actores, que necesitan el dinero que se les ha prometido por sus trabajos y que se va demorando a veces décadas, a veces no se les paga nunca, ¿no? El caso de la Calderona es interesante. ¿Por qué? Porque ahí hay una mezcla entre realidad y ficción, donde se dice que la Calderona termina su vida retirada en un convento al Carreño, ¿verdad? Y eso es un poco lo que le pasa a la Baltasara, ¿no? No son casos únicos, el de la Calderona y el de la Baltasara. Hay muchos otros. María Álvarez de Toledo, apodada la Perendenga, María Navarro, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? Tenemos por aquí algunas más. Josefa Lobaco, algunas de ellas pues con casos muy llamativos, como es el de, y con esto doy fin a mi charla, el caso de María Riquelme, que no solo se retira a un convento, sino que, en fin, termina su vida aparentemente casi como una santa. ¿Por qué? Porque años después, cuando buscan
los restos mortales de ella, aparece incorrupta. Es decir, hay también esa otra vertiente de la que nos va a hablar Inma, es decir, esa presión social que debió crear pues esta especie de revelación, ¿no? Sobre todo en ellas. Hay casos masculinos también, pero ellas llega un momento en el que tenemos muchos casos constatados, ¿no?, de mujeres que ven la luz, es decir, mujeres que sienten la llamada de la fe y que se terminan retirando, en fin, a cuevas, a conventos sobre todo, y que bueno, que lo que hacen es probablemente no ser más que una reacción a esa presión sobre la que había sobre ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con esto podemos dar paso a la Baltasara. Muchas gracias. No, me quedo aquí. Bueno, qué maravilla. Ahora entiendo por qué le pedimos que hiciera el prólogo de nuestra Baltasara. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy emocionada, muy agradecida al Museo del Prado de que nos haya pedido que vengamos para formar parte de estos eventos de celebración de su cumpleaños número 200. Para mí es un honor enorme estar hoy aquí en este auditorio repleto para hablar de la Baltasara. La Baltasara es un proyecto que se le ocurrió a Pepa Zaragoza. Pepa Zaragoza debería estar sentada ahí en esa silla, que para eso está esa silla ahí. Y debería hablarnos también ella de su Baltasara, porque la Baltasara es ella, es su proyecto. A mí me llamó un día de hace 2 años más o menos por esta fecha, y me dijo: me gustaría mucho que hicieras un monólogo sobre una actriz del siglo XVII, una actriz que se llamaba la Baltasara, que en pleno auge de su carrera decidió abandonar los escenarios y en medio de una representación en el Corral de la Olivera en Valencia, en medio de la representación se bajó del escenario, se fue andando y desapareció y se recluyó en una cueva en Cartagena. Y allí se quedó ya a vivir para siempre. El marido, que era actor, también era cómico, formaba la compañía, de hecho la compañía de teatro en la que ella trabajaba era del marido. El marido fue a la cueva con su amante. Todo esto que ha contado él en esta intervención lo contamos nosotros también en la obra de teatro de otra manera, pero está ahí también. El marido intentó convencerla, se fue con la amante, que también era actriz de la compañía, y se fue a la cueva a intentar convencerla de que volviera, porque ella era el alma, era la primera dama de la compañía. Las obras de teatro las escribían para ella. Muchos de los papeles que escribían para la Baltasara eran papeles de hombre, precisamente porque les encantaba verla vestida de hombre. Y entonces el marido se va a la cueva, allí a Cartagena, con la amante, a intentar convencerla de que por favor que vuelva, que es que si no la compañía se va a ir al garete, y en lugar de convencer el marido a la Baltasara de que volviera a los escenarios, fue la Baltasara la que convenció al marido para que se quedara en la cueva. Y se quedaron en la cueva la amante y el marido. Entonces ella le dijo: os quedáis, pero con una condición, que aquí desde luego no se hacen las cosas del amor. O sea, si queréis hacer las cosas del amor, fuera. Y claro, como tenían mucho, y que tenían que vivir en la misma, claro, pues con las mismas rigores que ella vivía, ¿no? Y nada de grandes comilonas, sino pues claro, pues frugal colación. Y
cuando ellos tenían muchas ganas de interpretar, de seguir con su profesión, porque era su vida, pues entonces en el umbral de la cueva, en el umbral de la cueva, de vez en cuando hacían representaciones. Bueno, a mí me contó esto ella por teléfono, me lo contó Pepa Zaragoza por teléfono. Dice, y me encantaría que hicieras un monólogo sobre esta figura, ¿no? Sobre la Baltasara. Dije, bueno, es que me parece algo impresionante. Bueno, vamos a vernos y charlamos sobre todo esto. Y entonces nos fuimos a tomar un té en una cafetería y estuvimos charlando sobre cómo veía ella el personaje de la Baltasara. Por supuesto yo le dije que sí, que me encantaba el proyecto, que yo quería ponerle voz a esa figura femenina que acabó en una cueva. Según decían, ella, bueno, era una actriz que estaba en lo más álgido de su carrera, era pues muy rica porque ganaba mucho dinero y bien las primeras actrices, es decir, las que hacían de primera dama. Incluso se cree que Lope también escribió alguna comedia para ella. Antes se llamaba comedia a cualquier obra de teatro, era la comedia, ¿no? Y comediantes a los actores de teatro. Bueno, pues se piensa que también Lope escribió alguna obra para ella. Y bueno, parece ser que era muy hermosa, que tenía muchísimos pues hombres que iban detrás de ella, amantes. Las mujeres no podían actuar si no era bajo la tutela del marido y por lo tanto, o del padre, y por lo tanto no podían ser solteras. Por eso muchas estaban casadas, o sea, por eso prácticamente todas estaban casadas o eran hijas de los que estaban en la compañía. Y después pues tenían sus amantes, aparte del marido, ¿no? Era algo que estaba muy aceptado. Y bueno, pues en ese momento álgido, absolutamente álgido de su carrera, dicen que ella estuvo en una ermita, en la ermita de San Juan Bautista, y que la leyenda lo que dice es que en la ermita de San Juan Bautista pues sintió una revelación divina y por eso se fue a vivir a la cueva de Cartagena, y que en la cueva de Cartagena levitaba. Claro, yo me reuní con Pepa y dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? O sea, imaginaros que hoy Penélope Cruz sale en televisión diciendo que ha estado en una ermita, que ha visto a Dios, que se va a una cueva y que ella levita, ¿no? ¿Quién se lo iba a creer? En aquel momento, en el siglo XVI, en el siglo finales del siglo XV y principios del XVI, porque no se sabe exactamente cuándo murió la Baltasara. Sí que se sabe que fue a principios del siglo XVII. Y claro, en el siglo XVII la única explicación que ella podía dar era esa. O sea, yo lo que me pregunté cuando estábamos Pepa y yo tomándonos ese té en la cafetería, lo que yo me pregunté es, ¿por qué una mujer en pleno auge de su carrera decide abandonarlo todo e irse a una cueva? Yo no me creo que viera a Dios, lo siento mucho, pero yo no me creo que viese a nadie en la ermita del Santo. O sea, ni me creo tampoco que ella pudiera levitar. ¿Cuáles serían las razones que obligarían a esta mujer a decir me voy? ¿Cuáles serían esas razones? Voy a pensar las razones que pudiera tener una mujer en el siglo XVII, pensándolo desde la óptica de una mujer del siglo XXI. En el siglo XXI no podemos aceptar que se retirase porque
se arrepentía de sus pecados, que era como si dijésemos, la versión oficial de todas las mujeres que se retiraban, y como bien ha dicho Francisco, muchas mujeres se retiraban o a un convento o a una cueva. La versión oficial era: se retira a un convento porque ha sentido una revelación divina, ¿no? No, se retiraban a un convento porque era una manera de retirarse, porque en aquella época habían vivido bajo la tutela del marido, pero el marido tenía sus propias amantes. Fíjate lo de Lope de Vega, ¿no? Estas mujeres estaban completamente desprotegidas. Esta que has citado tú, ¿no?, que has leído, que nos ha hecho mucha gracia cuando lo has leído, pero si tú lo lees detenidamente y ves el trasfondo, es una mujer, como ya no es hermosa y ya no sirve para hacer ese papel, ya no tiene nada que hacer. ¿Dónde se va esa mujer? ¿Qué hace? Está completamente desprotegida y completamente abandonada porque ya no tiene papeles, ya no puede hacer a lo que se ha dedicado, y tampoco ha criado una familia y tampoco ha tenido un colchón de una red social como tenían las demás mujeres, ¿no? ¿Cuál es la solución que puede tener este tipo de mujeres? Pues irse a un convento. Muchísimas mujeres terminaban en un convento, pero no porque hubiesen visto a Dios. Yo cuando estuve hablando con Pepa, le dije: yo quiero saber qué es lo que siente una actriz cuando está en el escenario. Cuéntame, me voy a hacer preguntas, ¿no? Yo voy a escribir la obra de teatro pensando en una actriz de hoy, pensando en las actrices en general, no en una actriz del siglo XVII, sino en una mujer que además es actriz. ¿Qué es lo que siente cuando está en el escenario? Y a mí me llamó mucho la atención una de las cosas que me dijo, que era que sentía una especie de éxtasis. Es como el éxtasis. O sea, estás en el escenario y te olvidas absolutamente de todo. El tiempo se detiene. Ese es el éxtasis. Ese es el éxtasis que sintió también la Baltasara cuando estaba en escena. Ese es el éxtasis que ella podía recordar cuando estaba en la cueva. Dicen que cuando ella murió, todas las campanas de Cartagena tañeron a la vez. Eso es lo que dice la leyenda, ¿no? La leyenda lo que hace es apropiarse de la figura de una mujer que abandona el teatro y se apropia de esa figura para darle esa connotación de santidad que también le dan a otras actrices que resulta que también se retiran a una cueva y pues por los efectos que sean físicos, no, cuando ha aparecido el cuerpo está incorrupto y se le da ese matiz, ¿no?, ese carácter de santidad. Bueno, es normal en aquella época, porque en aquella época la Iglesia tenía muchísimo, era uno de los poderes reales, ¿no? Era uno de los grandes poderes y influía muchísimo en todas las órdenes de la vida, no solamente en la parte familiar, sino también en cualquier trabajo. El trabajo de actriz y de los actores estaba permanentemente vigilado por los censores. Bueno, pues con este tipo de cuestiones yo decido, pues empiezo a leer. También me dijo Pepa, hay una obra de teatro que se escribió un poco después de que ella muriese, que se llama La Gran Comedia de la Baltasara, que se estrenó en 1600,
yo tengo aquí 1630, pero ahora no sé, ahora no estoy segura. Bueno, lo escribió Luis Vélez de Guevara, Antonio Coello y Francisco de Rojas, y hicieron una obra de teatro en la que representan precisamente el momento en el que ella abandona los escenarios. Entonces me leí esa obra de teatro, leí mucho. Para poder escribir un texto de estas características hay que documentarse muchísimo. Yo siempre digo que lo que le va a dar verosimilitud a cualquier texto de ficción, porque esto es ficción, a cualquier texto de ficción es precisamente la documentación. Yo he sido profesora de documentación y a mis alumnos les he enseñado que se tienen que documentar. Todo lo que aparece en el texto, todo es verídico. Aparece también Juan Rana, aparece también La Calderona, por supuesto, aparece también el Teatro del Príncipe, que es el teatro español. Y bueno, pues me puse a escribir y como a los 15 días yo ya tenía una primera versión de La Baltasara. Nos reunimos con el director, con Chani Martín, con el productor, que también está por aquí, con Manuel, y empezamos con esas primeras lecturas a ver cuál era empezamos a peinar entre todos el texto en la primera versión. O sea que a partir de una primera versión, entre todo el equipo empezamos a peinar el texto. Chani Martín tuvo el enorme acierto. Yo había escrito un monólogo, que es lo que me había pedido Pepa, pero el monólogo se hacía demasiado descriptivo. Y entonces Chani tuvo el acierto de decir, ¿por qué no introducimos un personaje que tenga muy poco, que esté presente continuamente en el escenario, pero que tenga muy poco diálogo, únicamente que sea el contrapunto de la Baltasara? Y entonces dijo, vamos a poner un personaje que va a ser él. Y él es el personaje que hace Nacho Vera, que es un personaje maravilloso porque tiene muy poquito diálogo y sin embargo tiene un peso específico impresionante. Bueno, pues en la obra de teatro que vais a poder ver todos los que vengáis en este mismo lugar el viernes que viene y el sábado que viene, cosa que me enorgullece una barbaridad y estoy deseando, en esa obra de teatro pues aparece la figura de él, que va a representar a todos los hombres que pasaron por la vida, no todos, pero sí algunos de los hombres que pasaron por la vida de la Baltasara. Cuando terminamos el texto y lo pusimos en pie y empezamos a ver a la Baltasara ya en cuerpo y voz, en el cuerpo y la voz de Pepa Zaragoza, la verdad es que nos dimos cuenta de que efectivamente esas preguntas que nos habíamos hecho las dos, nos las hicimos las dos, Pepa y yo, mientras nos tomábamos un té, ¿no? ¿Por qué se fue la Baltasara? ¿Cuáles serían los motivos que pudieron inducir a una persona en el momento álgido de su carrera a abandonar la escena e irse a vivir a una cueva sin nada, pues vestida con una túnica de saco y comiendo pues eso, poquito, ¿no? Verdura y poco más. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Fue realmente una revelación divina? ¿Qué otros motivos puede haber? ¿Cómo se siente una mujer cuando le pasa lo que le pasó a esta, que se me ha olvidado el nombre de la actriz que has dicho tú? A Jerónima. Que le pasó a Jerónima. Nosotros, por cierto, también citamos un montón de actrices en el texto nuestro. Lo que le pasó a esta mujer, ¿cómo se siente una mujer, no? O sea, cuando ya el paso de los años resulta que te conviertes en una persona inservible.
¿qué sentirían cuando estaban en el escenario y las alababan y las adulaban muchísimo, y sin embargo cuando se bajaban del escenario las llamaban putas, se las consideraba prostitutas? ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían esas mujeres cuando saben que están prohibido que las entierren en suelo sagrado? A los actores no los podían enterrar en suelo sagrado. ¿Qué sentiría esa mujer? ¿Qué sentirían cuando venían los hombres y la adulaban y la cortejaban y ella los rechazaba y ellos insistían? ¿Qué sentiría? ¿Cuáles serían los verdaderos motivos por los que esta mujer abandonó los escenarios? Bueno, pues si queréis saberlo, ya sabéis, el viernes y el sábado a las 7 de la tarde en este mismo lugar. Muchas gracias a todos. Es que nos hemos quedado sin tiempo.